A reading from the book of the Lectura prophet del Jeremiah. profeta Jeremías. I hear the whisperings of Oía men. el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mis traspiés, a ver si se deja seducir y lo violaremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él me escuchó y me gritó y llegó a mis oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The Jews picked up rocks. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo se lo digo, son dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, digan ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo,
Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, Many there y began muchos to believe. creyeron en él allí. Verbum Domini. Most of you listening to me right La now mayoría de los que me están escuchando en este momento no están ubicados aquí en Irondale, Alabama, en donde tenemos esta misa, pero les puedo contar que el clima el día de hoy es muy because apropiado para las lecturas porque las nubes de tormenta in the life of se acumulan. Jeremiah the prophet, Las escuchamos de ellas en la vida de Jeremías el profeta, lo escuchamos sobre ello en la vida de Jesucristo. Las nubes de tormenta se acumulan, mountain, la oposición se acumula, los enemigos se organizan. and yet Y sin embargo, it's not just about no se trata solamente de Jeremías o de Jesús, it's about you, se trata de ustedes, about us, se trata de nosotros, about the church. se trata de la iglesia, se trata de la comunidad cristiana, se trata del recorrido de nuestras vidas, Striving to be faithful esforzándonos por ser fieles a Dios. by the enemies. Somos atacados por los enemigos de Dios. Clouds gather. Las nubes de tormenta se acumulan y no obstante sabemos No matter what those enemies que sin importar lo que hagan esos enemigos, sin importar que, igual que Jeremías, nos llamemos traidores y terminen one of my tirándonos a una cisterna, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, que habla acerca de la recompensa para aquellos que son fieles y proféticos, porque dice, Jeremiah sank y Jeremías the mud. se hundió en el lodo. Whether it's that, Así se trate de eso o así se trate de ser clavado en una the cruz. readings today Las lecturas de hoy y muchas otras show us a pattern. lecturas de las Escrituras nos muestran un patrón y ese patrón es el que la Iglesia quiere presentarnos el día de hoy en la liturgia para prepararnos para los eventos sobre los que vamos a leer el domingo de Pasión, domingo de Ramos y luego el Viernes Santo a leer la Pasión de Cristo. La Iglesia quiere prepararnos el día de hoy para que de manera apropiada interpretemos los eventos de la traición de Cristo, su arresto, His laying in the tomb. su azote, su crucifixión, su sepultura. La Iglesia quiere que interpretemos de manera apropiada estos eventos, así que vemos un patrón en estos eventos, que las nubes de tormenta se acumulan y los enemigos se organizan y luego atacan, y entonces, sin embargo, aquel que es perseguido, aquel que es crucificado, dice, Sing to the Lord. canten al Señor, alaben al Señor. Is, Él es victorioso. like I said, it's about Y como dije, se trata de nosotros, se trata de ustedes. La Iglesia quiere enseñarnos a vivir este patrón, no solamente apropiadamente interpretar los eventos que ocurrieron a los profetas como Jeremías, quien se hundió en el lodo, no solamente interpretar los eventos que le pasaron a Jesús, quien fue clavado en la cruz, sino interpretar toda persecución y oposición y sufrimiento que ustedes y sus familias y sus iglesias puedan estar pasando. Examinemos esto de manera más cercana. ¿Por qué se le consideró traidor a Jeremías? he said to the people, Porque dijo al pueblo, los babilonios and they're se going to acercan go into captivity, y van a tomarlos en cautiverio invade Jerusalem, y van a invadir Jerusalén temple, y van a quemar el templo. not resist them, No because se they resistan are porque instruments ellos of God. son el instrumento de Dios. And they looked to Jeremiah and they Y said, miraron a Jeremías y dijeron, ¿estás loco? "Of ¿Qué course we dices? have to fight against Por supuesto que tenemos que pelear contra ellos. Están invadiendo la ciudad santa, el templo santo, la tierra que Dios nos dio. Como que el instrumento de Dios, tú eres un traidor, estás trabajando para ellos. them." Hear the prophetic word. No podían escuchar la palabra profética porque Jeremías estaba diciendo, no importa que Dios les haya dado esa tierra, no importa que Dios les haya dicho Matter. You can't go que in. construyan el templo, no pueden, eso no importa, no pueden entrar al templo y decir, estamos seguros, este es el templo del Señor. This is the temple of the Este es el Lord. templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Estamos seguros.
Podemos salir y pecar todo lo que queramos, pero vamos a ser protegidos porque este es el templo de Dios y estamos adentro. Así como la gente tiene rosarios que cuelgan en sus cuartos o en el cuello o en el espejo retrovisor del auto y dicen, ven, estamos salvados. Podemos ir y pecar y Dios ha de protegernos porque tenemos estas cuentas de rosario, o tenemos este crucifijo, o tenemos esta agua bendita. Las cuentas y el crucifijo y el agua bendita son cosas que debemos usar, nos han de ayudar a encontrar gracia y acercarnos a Dios, pero si nuestro corazón no ha sido convertido y purificado, y si nuestras obras y decisiones no están alineadas con su santa voluntad y a diario no nos convertimos y arrepentimos, no vamos a ser salvados. Así que Jeremías, bueno, fue muy impopular por causa de este mensaje. Estaba colocando la responsabilidad no en los babilonios, no en el enemigo, no en los perseguidores, sino estaba colocando la responsabilidad sobre los hombros de su propio pueblo. Por supuesto, Cristo, y lo vemos en este pasaje nuevamente el día de hoy, así como lo vimos anteriormente la semana, se oponen a él e incluso tratan de arrestarlo en esta lectura porque él alega ser Dios. Otra cosa está pasando aquí, está alegando igualdad con Dios Padre, así que quieren apedrearlo, quieren arrestarlo, quieren detenerlo de que haga esto porque lo consideran blasfemia. Bien, ahora, tanto Jeremías como Jesús, el Salmo de hoy, expresan confianza suprema de que Dios ha de librarlos del enemigo. ¿Por qué? Primero que nada, porque es un Dios de verdad. Dios sabe, al igual que ellos mismos saben, los profetas y los mensajeros de su verdad, y Jesús, quien es el Evangelio mismo, saben que lo que están diciendo es la verdad. Así que lo pueden decir con confianza, lo pueden decir con coraje. Jeremías, escuchen nuevamente lo que dice. Cuando escuchemos la voz de Jeremías, escuchen la voz de Cristo. Y por lo tanto, escuchen la voz de la iglesia y escuchen sus propias voces. El Señor está conmigo. Aunque tenemos un hecho básico de la vida, sí, por supuesto, vemos a nuestros enemigos, pero también vemos que el Señor está conmigo. Aquí tenemos la confianza de Jeremías. Escuchen cómo Jesús expresa esa misma confianza. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso es más profundo incluso. El resto de nosotros decimos el Señor está conmigo, e incluso que Cristo vive dentro nuestro por la gracia, pero en el caso de Cristo, yo estoy en el Padre y el Padre está conmigo. ¿Por qué? Porque Él es uno solo con el Padre. Una confianza inmutable, una victoria indestructible. Y compartimos eso. Así que Jeremías y la iglesia, la voz de Cristo, continúan. El Señor está conmigo como un poderoso defensor. Mis perseguidores han de tropezarse, no ha de triunfar. En su fracaso han de avergonzarse. Este es el canto que debemos tener en mente cuando Cristo está en cautiverio, con corona de espinas, siendo azotado, escupido, insultado y clavado en la cruz. Y el cielo se pone negro y los discípulos huyen. ¿Dónde estaba el pueblo en ese primer Viernes Santo que fue alimentado por el pan que Él multiplicó para las multitudes? ¿Dónde estaban aquellos que vieron a Lázaro resucitar de entre los muertos? ¿Dónde estaba la gente que vio los maravillosos milagros y escuchó el sermón de la montaña? Todos huyeron por temor. Lo dejaron solo. No tocaron esta canción en sus mentes. Se olvidaron que la persecución de Jeremías y sufrimiento y rechazo fueron señal de Cristo y por lo tanto su confianza reflejaba la confianza que ellos debían tener. Escuchen este salmo que cantamos el día de hoy. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo. Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En la cruz a menudo nos preguntamos acerca del Salmo 22, el cual Jesús cita en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba diciendo eso acaso porque pensaba que su padre lo había abandonado? Ciertamente el Padre permitió que él experimentara a un nivel humano la desolación de la traición,
por la que él estaba pasando, pero estaba citando el Salmo 22, el cual, por supuesto, es uno de aquellos pasajes del Antiguo Testamento que prefiguran algunos de los detalles de su crucifixión, incluyendo la repartición de sus ropajes. Divide mis ropas entre ellos. Puedo contar todos mis huesos. Muchos perros me han rodeado. Una banda de malignos me han rodeado. Hacen agujeros en mis manos y en mis pies. Pero entonces escuchen cómo el Salmo termina. O cambia su tono nuevamente, el patrón que vemos el día de hoy. El Salmo luego dice: he de contar acerca de vuestro nombre a mis hermanos. En medio de su congregación yo he de alabarte. Tú temiste al Señor. Lo alabo, hijos de Jacob. Denle gloria. No ha rechazado la aflicción de los afligidos, no ha escondido su rostro de ellos, sino lo ha escuchado cuando grita. La misma confianza que escuchamos en la primera lectura. Cantemos al Señor, alabemos al Señor. Él ha rescatado la vida de los pobres, del poder de los malvados. Así que ahí lo tenemos. Sabemos cómo interpretar la cruz. Sabemos cómo interpretar la traición, la persecución en nuestras propias vidas. Y sabemos que cualquier plan puede tener el enemigo en contra nuestro. Nosotros como individuos, nosotros como iglesia, simplemente no ha de funcionar. No ha de funcionar. Dios prevalece. Esto quiere decir que tenemos que tener coraje en nuestra vida cotidiana. El tipo de coraje, me encanta esta cita aquí de Dietrich Bonhoeffer, el tipo de coraje que nos hace actuar y nos hace hablar, así como Jeremías lo hizo, así como Jesús lo hizo, aunque sabían que el pueblo iba a atacarlos por lo que dijo. Bonhoeffer dice lo siguiente: la vacilación sin fe, la interminable deliberación sin acción, negarse a tomar riesgos, eso es un verdadero peligro. ¿Recuerdan a los políticos? ¿Recuerdan a un clérigo? Escuchemos nuevamente esto. Vacilación sin fe, deliberación interminable sin tomar acción, negarse a tomar ningún riesgo. Eso es un verdadero peligro. Jeremías, el peligro no es aquellos que lo van a tirar a uno a la cisterna. Jesús, el peligro no es aquello que los van a arrestar y crucificar a uno. El peligro es lo que sucede en nuestro Caritas. El peligro es nunca hablamos, no defendemos la justicia, nunca intervenimos por los pobres porque tenemos miedo de lo que podamos perder. Perder nuestra posición, nuestro prestigio, poder, popularidad, reputación. Así que vivimos en una interminable telaraña de insinceridad y cobardía. No se cansan, así se trata de personas en privado o personas en público. Siempre lo único que podemos hacer es mirar alrededor y ver una interminable postura y política y pretender. Nadie es sincero, nadie dice lo que quiere decir ni quiere decir lo que están diciendo. No se cansan de ello y dicen: ¿podría alguien ponerse de pie por una sola vez y decir la verdad? ¿Podría alguien llamar las cosas por su nombre, indicar lo obvio? ¿Podrían, por favor, decir algo? Quiero leer esta cita una tercera vez. Vacilación sin fe, interminable deliberación sin acción, negarse a tomar riesgos es el verdadero peligro. Y luego dice, y eso refleja el patrón que hemos visto en las lecturas de hoy: debo ser capaz de conocer con seguridad que estoy en las manos del Señor y no de los hombres. Entonces, todo se vuelve fácil, incluso las privaciones más graves. ¿No es exactamente eso la esencia de todo lo que nos dicen las lecturas de hoy? Todo lo que nos dice la Iglesia al llegar a los días en donde hemos de ir al Calvario, donde hemos nuevamente de cantar el canto:
Estuviste ahí cuando crucificaron a mi Señor. Estuviste ahí cuando lo clavaron en la cruz. Estuviste ahí cuando lo metieron al sepulcro. La iglesia nos recuerda que sí, estuvimos ahí, porque no solamente lo hizo por nosotros, sino como dijo San Pedro en el Nuevo Testamento, Cristo sufrió por ti para dejarte un ejemplo para que puedas seguir sus pasos. Seguir sus pasos no solamente quiere decir, oh, acepto mi cruz. Significa, defiendo lo bueno y hago lo que es correcto y trabajo para la justicia a pesar del hecho de que alguien ha de llevarme a la cruz. Queremos que eso quede bien claro. No se trata solamente de ser pasivo, entendiendo que la victoria proviene a través de la cruz. No quiere decir, muy bien, Señor, cualquier sufrimiento que me envíes, perfecto, estoy listo para aceptarlos. Sí, eso es parte de nuestra actitud y espiritualidad, pero no se olviden la parte activa. Ese tipo de confianza nos lleva entonces a entrar a la ofensiva y decir, bien, entonces ahora sé lo que tengo que hacer. No voy a seguir haciendo política, ni pretendiendo, ni cuál es la otra palabra que usé, haciendo posturas. Voy a ser sincero, voy a decir la verdad y voy a hacer lo que tiene que hacerse. Tenemos algunos ejemplos en la vida pública de coraje y de hacer lo correcto. Ayer tuvimos ciertas elecciones en los Estados Unidos. Gente en el Congreso estaba votando para retirar fondos del negocio más grande del aborto en el mundo, planificación familiar. Esa medida no fue aprobada, fue aprobada en la Casa de Diputados, pero no en el Senado. Es una batalla que va a seguir siendo luchada, pero podemos ver que hubo gente con coraje que se puso de pie y defendió esta causa. El voto en el Senado, básicamente, en general en estos votos uno ve una división entre los partidos políticos. Todos los demócratas en el Senado votaron para seguir proveyendo fondos. Todos los republicanos, menos 5, votaron para retirar esos fondos. Uno se imaginaría que esto no sería un tema partidario. La gente en puestos públicos, ¿acaso no están supuestos a pensar por su propia cuenta? A esto es lo que me refiero con hacer la política. Uno tiene que pensar por su propia cuenta. ¿Hay algo dentro de algún partido u otro que diga que tengamos que darle dinero a una empresa que se dedica al asesinato de bebés a gran escala? ¿Hay algo que diga eso en los estatutos del partido, que diga hay que darles todo el dinero que quieran? No tiene sentido, no veo la conexión lógica. Y ese es el punto. No estamos defendiendo lo que es correcto, estamos defendiendo lo que es políticamente correcto, y eso tiene que dejar de suceder. No podemos mover una varita mágica y hacer que la persona en el Congreso cambie de opinión, pero podemos hacer que cambien nuestros propios corazones. Podemos parar eso hoy mismo y decir, voy a ser sincero de ahora en adelante, voy a decir lo que tiene que ser dicho. Eso no quiere decir que no vamos a ser prudentes. Existe la virtud de la prudencia, y las Escrituras dicen que hay un momento para callarse y un momento para hablar, pero no dice que haya un momento para fingir. Dejemos de fingir. Dejemos de pretender. Tuvimos otros actos llenos de coraje recientemente. Gobernadores en ciertos estados en los Estados Unidos prohibieron el aborto. Tenemos algunos gobernadores que han prohibido el aborto. El día de ayer otro estado, el estado de Idaho, hizo ley que los niños en el vientre materno, pasadas las 21 semanas de gestación, que es cuando el consenso científico indica que es cuando el bebé en el vientre empieza a sentir dolor, puede sentir dolor, que como el bebé es capaz de sentir dolor hasta donde pueda detectar la ciencia moderna, hemos de proteger entonces a ese niño. Eso es lo que el estado de Idaho y el estado de Kansas y el estado de Nebraska dicen ahora. De acuerdo a la ley, según la ley, no se puede hacer ningún daño a un bebé después de
ese periodo, porque en este momento se está permitiendo que haya abortos después de ese periodo, legalmente, incluso hasta antes del nacimiento, pero estas leyes han iniciado un nuevo patrón y que creo va a continuar en los demás estados, un patrón de decir, ya, basta, suficiente. No quiere decir que hacerlo antes de las 21 semanas esté bien, pero tenemos los votos en muchos estados para poder detenerlo por lo menos en ese punto. Continuemos ese patrón, levantemos la voz con valentía por la vida y por todas las demás enseñanzas de nuestra fe, todas en general, con valentía. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros como un gran defensor. Mis perseguidores han de tropezar, no han de triunfar. El Señor de los ejércitos, déjame presenciar la venganza que tú has de hacerles. Cantemos al Señor, alabemos al Señor, pues Él nos ha rescatado de los poderes de los malvados. Amén.